Estamos en el curso de Física 2, particularmente en el módulo correspondiente a ondas, y en lo que nos vamos a concentrar ahora es en lo que ocurre con un fenómeno ondulatorio cuando llega a un punto de discontinuidad. Adelantamos que lo que se va a producir es una reflexión y una transmisión de ese fenómeno ondulatorio. En esta etapa estamos viendo el caso de una simulación en el cual podemos intuir que se trata de un fenómeno ondulatorio armónico que, por ejemplo, se propaga por una cuerda hacia las X positivas y que en este lugar, en la coordenada X igual 0, encuentra un punto de discontinuidad. Estamos viendo que se transmite al segundo medio, luego del punto de discontinuidad, se transmite parte de la energía que venía trayendo este fenómeno ondulatorio. No obstante, también, aunque no sea tan evidente, vamos a ver que parte de la energía se refleja, por lo cual en este medio por donde venía llegando la energía se produce la superposición de la onda incidente con la onda que se va a reflejar en el punto de discontinuidad. También podemos ya notar que habrá diferencias entre, por ejemplo, la amplitud de la onda transmitida con respecto a la incidente y a la reflejada, cambios en el ancho espacial, etcétera, que iremos viendo con cuidado. En el caso de esta imagen, estamos viendo la reflexión que se produce de otro fenómeno ondulatorio, la luz. La imagen de este complejo arquitectónico se refleja en este espejo de agua formado por el estanque que se encuentra como parte del complejo. Vemos entonces como dos imágenes, la incidente y la reflejada en el espejo de agua. Como vemos, estos fenómenos de reflexión y transmisión se producen con los fenómenos ondulatorios en general. Hasta ahora veníamos estudiando la propagación de ondas por medios infinitos o semi-infinitos. ¿Qué queremos decir con semi-infinito? Por ejemplo, en el tubo tenía un extremo donde ubicábamos el parlante, donde ubicábamos ese pistón que se movía y originaba el fenómeno ondulatorio, y desde ese lugar se propagaba al infinito. En la cuerda muchas veces lo mismo. Consideramos un extremo de la cuerda y luego la cuerda a partir de ese extremo tenía longitud infinita. Lo que vamos a analizar ahora, como dijimos, es lo que ocurre cuando el medio presenta una discontinuidad, por lo cual ahora ya no lo vamos a poder considerar infinito. Es decir, existe un límite, un lugar donde las propiedades de ese medio cambian. Esto va a generar que podamos hablar de que existen condiciones de contorno o condiciones de borde. Pensemos, por ejemplo, que esto sea el punto de discontinuidad en una cuerda. Esta es la discontinuidad, el lugar donde se produce ese cambio en las propiedades del medio. Pero pensemos entonces que el punto x igual 0 podemos pensarlo tanto como perteneciente a esta cuerda como perteneciente a esta otra cuerda. Este punto x igual 0 lo puedo mirar como el último punto de este medio o el primero de este otro. Ese punto, por ser el mismo, va a tener que tener un determinado desplazamiento hacia arriba, tanto si lo miro como parte del medio 1 como parte del medio 2. Esa sería una condición de contorno, que en este borde, en este contorno, el desplazamiento sea único, tanto que lo mire como los desplazamientos que sufren los elementos del medio 1 como los elementos del medio 2. Esa sería la condición de contorno, en este caso, por supuesto. Tenemos acá una simulación
de una cuerda unida a una pared, con lo cual este punto pasa a ser un punto fijo. En este punto están dadas de antemano cuál es el desplazamiento que puede ocurrir. Si estamos diciendo que este punto es fijo, lo que estamos diciendo es que este punto no puede moverse. Esa sería entonces, por ejemplo, la condición de contorno. Pensemos que estamos hablando de una discontinuidad. Podemos pensar que esta onda se viene propagando por un medio, cuerda, que tiene una cierta impedancia, y al llegar a este punto se encuentra con otro medio con una impedancia muchísimo mayor. Recordemos que habíamos interpretado esta impedancia como una especie de oposición que ofrece un medio a que por él mismo se propague un fenómeno ondulatorio. Entonces, este medio ofrece una oposición infinita. Podemos pensar, por ejemplo, que tiene masa infinita, entonces que es imposible mover a los elementos de este medio. En este caso, vemos que llega un pulso y se refleja en este punto de discontinuidad. Si analizamos imágenes sucesivas, este pulso está llegando, llega al punto de discontinuidad, se va a producir la reflexión, con lo cual en este medio durante un tiempo vamos a tener tanto el resto de onda incidente que está llegando con la parte que ya había llegado y se está reflejando, vamos a tener esa real superposición de estos dos efectos que determina que en un instante tenga una imagen como esta. Luego el pulso fue completamente reflejado y sigue su camino. Ya podemos intuir algunas consecuencias. Notemos que el pulso reflejado, la onda reflejado, tiene características muy similares a la incidente. Por ejemplo, es un pulso con esta forma y lo que se refleja tiene la misma forma. También tiene algunos cambios, como por ejemplo que se invirtió. En la incidente los desplazamientos son hacia arriba, en el reflejado, en este caso, son hacia abajo. Si miramos con cuidado, también veríamos que la máxima apartamiento respecto al equilibrio es el mismo en ambos casos. Esa sería otra similitud. Recordemos que este caso lo podemos interpretar como que este punto de discontinuidad, o mejor dicho, que a partir de este punto de discontinuidad nos encontramos con un medio que ofrece una resistencia infinita a que por ahí se propague una onda. Es decir, la impedancia de este segundo medio es mucho mayor que la impedancia del medio por el que venía propagándose el fenómeno ondulatorio inicialmente. Otra situación. En este caso también hay una discontinuidad, pero este punto de discontinuidad, el borde que ofrece la cuerda en este lugar, es tal que permite libremente el desplazamiento de este punto en vertical. Es un vínculo un poco sofisticado, un poco rebuscado. Es como que en este extremo tuviéramos un anillo que permite el desplazamiento en vertical sobre este eje. Podríamos despreciar todo tipo de rozamiento entre anillo y eje. De manera que el movimiento que está transportando este fenómeno ondulatorio, que son desplazamientos en verticales, se pueden producir. Ningún otro desplazamiento es posible. Notamos en este caso algo similar. Hay un pulso incidente, se acerca al punto de discontinuidad. Durante un cierto intervalo de tiempo tendremos la real superposición de el pulso que está llegando con la parte del pulso que ya había llegado hasta el instante de esta foto y que está siendo reflejado. Esa superposición determina esta situación. Luego, una vez que se reflejó completamente, recuperamos la misma forma incidente y sigue su camino ahora hacia las X negativas, por ejemplo. Entonces, podemos pensar a este extremo como un extremo libre,
encuentra un punto de discontinuidad donde no se ofrece ninguna resistencia a que por ahí se propague ese fenómeno. Podríamos interpretarlo como que la cuerda en este punto está unida a otra cuerda de impedancia casi nula, una cuerda muy delgada, un hilo. Tengo una cuerda atada a un hilo. Es como que este extremo está libre, este medio no ofrece ninguna resistencia a que se propague el fenómeno ondulatorio comparada con la que ofrecía este otro medio. Es decir, nos estamos encontrando con un medio en el cual la impedancia es prácticamente nula. Entonces, después de haber analizado esas dos situaciones extremas, pasar a un medio de impedancia infinita o pasar a un medio de impedancia nula, podemos pensar ahora qué es lo que va a ocurrir en situaciones intermedias. Estamos pasando de un medio con una cierta impedancia a otro con impedancia mayor, una cuerda más gruesa, por ejemplo, pero no con impedancia infinita. Lo que va a ocurrir es una reflexión, con lo cual en el medio original por el que venía propagándose este pulso incidente, voy a obtener un pulso reflejado con signo negativo en este caso, pero también estamos viendo que parte de la energía en este caso se va a transmitir a este segundo medio, en el que se va a originar también un fenómeno ondulatorio de similares características al incidente. En el caso que pasáramos de una cuerda más gruesa a una más débil, o sea, a un medio de menor impedancia, también vamos a ver que se origina un pulso transmitido y uno reflejado. En este caso, el pulso reflejado no cambia de signo. En definitiva, lo que vimos es que al llegar a un punto de discontinuidad se genera tanto una onda transmitida como una reflejada. En este caso, cuando pasamos de menor impedancia a mayor impedancia, el pulso reflejado cambia de signo. En cualquier caso, notamos que el pulso reflejado como el transmitido tienen directamente que ver con lo que estaba llegando incidente. Tengamos en cuenta que de lo que estamos hablando es de que en este punto de discontinuidad cambian las propiedades del medio. Y si recuerdan, habíamos dicho que las características, las propiedades del medio determinan la velocidad de propagación del fenómeno ondulatorio en ese medio. Por lo cual, con lo que nos encontramos es con un punto en el que a partir del cual se cambia la velocidad de propagación. Pensemos que el pulso reflejado se propaga por el mismo medio, con lo cual la velocidad a la que viaja el pulso incidente va a ser la misma con la que viaje el pulso reflejado, porque acá no estamos cambiando de medio. En cambio, el pulso transmitido se va a propagar a una velocidad diferente. Antes de dejar este video, vamos a pensar lo siguiente. Todo se originó con un movimiento de un emisor. El movimiento del emisor es uno, determinado. Lo que está cambiando es la velocidad a la que se propaga el fenómeno en un caso o en otro. También podríamos pensar a este punto como un nuevo foco, un nuevo punto en el que se produce una perturbación que se va a propagar ahora por este medio. Serían distintas maneras de analizarlo. Seguimos en otro video.